buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio encontrarnos en esta mañana de sábado una vez más. Tenemos un estudio interesante en esta mañana, pero antes quiero tener una oración con ustedes. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por el reposo, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque un día como hoy de sábado, pues es importante abrir la palabra de Dios para buscar las enseñanzas que tienes para nosotros. Bendice a mi hermana, a mi hermano, a todos los amigos que están participando con nosotros en este estudio y permite que el ministerio Dios para hoy siga siendo una bendición para nuestros hermanos y también para nosotros personalmente. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos abrir la Biblia con la seguridad de que tú nos restaurarás y nos darás fuerza para seguir adelante. Ayuda a los enfermos, a los enlutados en este día y que sea un sábado de paz, pero también un sábado glorioso contemplando la hermosura de tu santidad. Gracias por tu amor y por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. La meditación de esta mañana le hemos titulado David, un hombre con propósito. Ya el sábado pasado, recuerdan, habíamos hablado acerca de David, pero yo me quedé picado allí con algunos temas que me interesan de esta gran vida, de este hombre de Dios. Y vamos a tener la lectura bíblica allí en 1 Samuel 16:4. Y vamos a leer allí en 1 Samuel 16:4 y dice así: Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Oigan qué cosa interesante. El líder religioso del pueblo viene a visitarles y dice que los reciben ¿cómo? Con miedo. Acerca de eso es que vamos a hablar precisamente en esta mañana. ¿Por qué tenían que recibir al líder espiritual con miedo? Y para colmo hacen una pregunta que viene a ser como la tapa al pomo, como el acento sobre la I. ¿Es pacífica tu venida? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Es pacífica tu venida? En este tiempo había verdadero temor de un extremo al otro de la nación. Podemos claramente notarlo en la reacción inmediata de los líderes y los ancianos de Israel allí en la tribu de Judá, en la ciudad de Belén. Había serios problemas en el despacho del rey. Las cosas no estaban bien. Ya todo el mundo sabía que el rey Saúl había apostatado, que estaba por su cuenta y que estaba haciendo cosas en dirección opuesta a los planes de Dios. Y esto hacía que la gente que vivía en los campos se sintiera muy preocupada. Vamos a ver qué dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso siempre va a ser así. Cuando los gobernantes son buenos, son gente justa, el pueblo vive feliz. Pero cuando los que gobiernan son impíos, corruptos y ladrones, entonces el pueblo es el que gime. Y por esa razón, muchos allí en Israel esperaban de un momento a otro la reacción de Dios. Y eso es algo importante que los reyes de esta tierra, que los políticos no tienen en cuenta. Que cuando ellos dominan por su cuenta, de que cuando ellos ponen una dictadura humana sobre un gobierno, sobre un país, sobre un pueblo, ténganlo por seguro que en algún momento Dios va a actuar, Dios va a responder. La Biblia lo dice, que el que toca a uno de los míos es como si tocase a la niña de sus ojos. Y hay mucho pueblo de Dios en cada país donde los hombres quieren gobernar a su manera. Este hombre, Saúl, estaba gobernando por cuenta propia. Ya Dios lo había desechado. No era un elegido. Y ahora estaba actuando conforme a su corazón, conforme a sus caprichos y además siendo guiado por un espíritu de demonio.
Pero ahora los que habitan en Belén de Judá se preocupan cuando ven llegar a la máxima autoridad religiosa. Estoy seguro que algunas preguntas vinieron a su mente. ¿Qué está haciendo Samuel aquí? Primera pregunta. ¿A qué vino? ¿Por qué vino a Belén? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿O qué va a pasar con esta visita? Ellos no conocían el propósito de la llegada. Por eso estaban asustados. Y por eso hacen la pregunta que le hacen, llenos de miedo: ¿es pacífica tu venida? Pero entonces la respuesta del profeta los tranquiliza. Ahí en 1 Samuel 16:5, cuando Samuel les dice, él les respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Hay algo interesante en este texto que acabamos de leer. En primer lugar, no sé si notaste algo interesante. El escogido por Dios, aquel por el cual fue enviado el profeta a esa aldea, no fue santificado o purificado para este acto. Pero aún así, ese fue el que ungieron. Hay algo importante, quizás tenga que ver con lo que dice Juan 13:10, cuando Jesús le dice a sus discípulos: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y David cumplía con estos requisitos. David era alguien que estaba constantemente en la presencia de Dios. Vivía en medio de las alabanzas a Dios. Aún así, no se le puede culpar a él, sino a aquellos que ignoraron su existencia. Su padre, su familia. Tenían que haber dicho: mira, si vamos a purificar la familia, nos falta un miembro que está allá por el patio cuidando los chivos, las ovejas. ¿Verdad que sí? Pero este David era invisible a los ojos de la familia. Era insignificante. Hay algo importante, porque choca con el nombre de David. Pues el nombre de David significa el favorito o el amado. Y parece que ni era el favorito ni era el amado en esta familia. Para más, parece que ni siquiera era importante. Más bien era un insignificante miembro de esa familia. Entonces es cuando ocurre algo interesante. Dice el versículo 6 del capítulo 16 de 1 Samuel, y lo leemos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Cuando David vio a Eliab, el primogénito de Isaí, dijo: este tiene que ser. Quizás se acordó cuando la elección de Saúl, que decía que era hermoso, que de hombros para arriba no había otro como él en todo Israel. Era grande, esbelto, fuerte, hermoso. Y ahora este profeta viene, parece, con la misma regla de medir a buscar al nuevo rey. Y cuando ve a Eliab, dice: debe ser este, porque es hermoso, porque es grande, porque está fuerte, porque es un guerrero. Eliab, mis hermanos, Eliab tenía la apariencia de ser uno que cualquiera escogería nada más que de verlo. Cualquier padre que tuviera una niña casadera seguramente miraba a Eliab y decía: a este lo quiero para mi hija. Era fácil de escoger a la vista a Eliab. Tenía condiciones externas, condiciones físicas aptas para ser el rey de Israel, según los ojos del profeta de Dios. Pero cuando vamos al capítulo
17 y versículo 28, ahí se muestra el verdadero carácter de este hombre. Pues Eliab era criticón, era negativo y además despreciaba a su hermano menor y además era envidioso porque envidiaba a su hermano menor. Lo cierto es que el candidato A no fue elegido. Aunque el profeta lo miró con buenos ojos, la voz de Dios le dijo, no lo acepto, ese no es. Pero lo tremendo no es que haya sido rechazado el candidato A, sino que también fue rechazado el B, el C, el D, porque ante los ojos del profeta pasaron todos los hijos de Isaí y Dios no escogió a ninguno. Y ahora se confunde el profeta. Ahora el profeta queda un poco confundido y le dice, Señor, han pasado, quizás él le dice, Señor, han pasado delante de mí los hijos de este hombre y todos me parecen jóvenes sanos, fuertes, vigorosos, hermosos. ¿Qué pasa contigo? Y ahora en el versículo 7, Jehová le responde. Y Jehová respondió a Samuel. Ahí le da el parámetro para elegir al nuevo rey ahora. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Estás entendiendo? Jehová mira ¿qué? El corazón. ¿Saben algo, hermanos? Si yo pudiera cambiar algo de mi enfoque o de mi visión, eso sería lo que yo cambiaría. Me gustaría ver el corazón y no el rostro de los hombres. Pero como sabemos, solo Dios puede hacer esto. ¿Verdad que si pudiéramos ver el corazón de la persona, nadie nos engañaría tanto y nadie fuera hipócrita como muchos son con nosotros? Porque viendo el corazón, lo vimos todo. Pero no podemos. Solo Dios puede hacer esto. Será por esa razón que debemos mirar solo a Dios, para que entonces Dios nos ayude en nuestro enfoque limitado, dándonos el discernimiento, ya que nosotros no lo poseemos por naturaleza. Cuando usted ve a alguien que tiene discernimiento, es porque ese alguien está en comunicación directa con su Dios. Porque ninguno, ni tú ni yo, nacemos con el discernimiento espiritual necesario para tener esa vista. Un día estaba hablando con un pastor de mi iglesia, estábamos haciendo la obra. Él me quería mucho, siempre me admiró mucho porque yo siempre quise crecer, yo siempre quise aprender, yo siempre quise servir. Aunque era un laiquito allí recién bautizado. Y yo a veces le daba teorías buenas y consejos buenos para hacer. Y él venía y con mucha calma, porque realmente tuvo mucha paciencia conmigo, él me daba su opinión y después que yo analizaba su opinión, me daba cuenta de que sí, de que el discernimiento de él era superior, de que su idea era mejor. Y un día yo solo tuve que decir, mira, tú y yo somos hombres los dos. Y yo doy una idea que me parece incluso buena y siempre tú vienes y me convences de que no está bien. Eso es porque estás a una escala superior, le dije. Tú estás en contacto con Dios, eres el ungido de Dios y te ha dado un discernimiento que le agradezco a Dios que te lo haya dado porque me estás ayudando en el servicio que estoy prestando como líder misionero yo aquí de esta iglesia. Es decir, que tú y yo necesitamos el discernimiento espiritual, pero solo Dios se lo va a dar a los que están en comunión con Él. Por eso no podemos mirar a los hombres, sino a Dios, para que el discernimiento venga a nosotros y podamos tomar decisiones correctas. Por eso es que Dios le dice este principio de elección. No era porque el profeta era quien elegía. El profeta no vino a elegir al nuevo rey. Era Dios
quien había elegido un nuevo rey en lugar de Saúl. ¿Cierto o no? Recuerda que cuando Dios envió a Samuel a Isaí de Belén, Dios ya había elegido a su hombre. Por eso lo envió directamente a esta casa, a la casa de Isaí de Belén. Además, ya el profeta había sido informado en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, de que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Estás escuchando esto? Cuando Saúl comete su último pecado, ya que llenó la copa de la gracia para él y cerró la puerta de la gracia para él, el mismo profeta le anuncia por mandato de Dios de que ya Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. Así que si Dios ya había encontrado y luego le informa dónde es que se encuentra ese hombre, el profeta no era quien iba a elegir al nuevo rey. Era Dios. Entonces yo no sé por qué el profeta se confunde, pierde la visión y en cuanto ve a Eliab y a los otros, pues se ciega. Ahí me resulta significativo algo, que Isaí no tuviera a su hijo menor consigo en esta ocasión. Debería haber traído a su hijo menor. Hay dos razones por las que yo veo que este padre cometió el error. Y son dos razones por las que nosotros también cometemos errores, los mismos errores con nuestros hijos. Por ejemplo, número uno, el primer error, que nosotros no apreciamos de la misma manera a todos nuestros hijos. Aunque decimos que los amamos a todos, no es cierto. O sí los amamos a todos, pero nosotros hacemos nuestras propias evaluaciones y creemos que uno está más capacitado que el otro, cuando es Dios quien conoce de eso. Y a veces cometemos graves errores con nuestros hijos cuando limitamos a algunos que están capacitados para más y cuando le exigimos a otros más de lo que para los que están capacitados. Y número dos, cuando cometemos el error de que evaluamos a aquellos que sirven para alguna única cosa porque no son el primogénito. En aquellos tiempos el primogénito era alguien especial. Y ahora el padre se fijó en el primogénito, se centró en él y para él nadie más servía para nada, ya que para su padre David solo servía para cuidar ovejas. Qué triste, ¿verdad? ¿Quién es David? El de las ovejas. ¿Para qué sirve David? Solo para cuidar ovejas. Decía su propio padre. Y ahora en el verso 11, pues el profeta Samuel queda confundido porque ahora Dios le dice, yo soy el que escojo. Y seguramente Samuel, cuando Dios le dijo, yo soy el que escojo, ahora Samuel se queda confundido y dice, pero es que ya pasaron todos los hijos y no escogiste a ninguno. Y ahora este hombre hace la pregunta de los siglos porque ahora está confundido. Y en el versículo 11, entonces Samuel le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque yo no entiendo. Dios no está loco. ¿Son estos todos tus hijos? ¿O es que me equivoqué de Isaí? ¿Hay otro Isaí aquí en Belén a quien tengo que visitar? Ahora el profeta adquiere la perspectiva correcta. Nada le estorbaría en la búsqueda de aquel a quien Dios había escogido. ¿Qué importa la función que éste esté realizando ahora? ¿Qué importa la edad que tenga? Ve a buscarlo, pues no empezaremos el sacrificio sin él. Qué bueno poder ver más allá de lo visible, ¿verdad? Más allá de la edad, más allá de las deficiencias personales, más allá de la estatura, ¿cierto? ¿Sí o no? Más allá del nivel de la inteligencia. Poder ver con la ayuda de Dios poder ver con la ayuda de Dios el verdadero valor dentro de una persona, eso no tiene precio. Mirar a la gente no por su ropa, por su carro, por su casa, por sus propiedades, sino ver el valor interno de cada persona con la ayuda de Dios, eso no tiene precio. Lo más interesante es que David estaba ya con las ovejas, ajeno
a todos estos eventos, a todo este proceso. Y dice ahí en 1 Samuel 16, del 12 al 13, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dice al profeta, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya había cumplido su misión el profeta. Ahora hay algo interesante. El joven David entra a la casa oliendo todavía ¿a qué? A oveja. No se había purificado, no se había lavado, no se había santificado. De pronto el viejo profeta viene a él y le derrama sobre su cabeza todo el tarro de aceite. Dice el historiador Josefo, el historiador judío, que en el proceso en el que él está vertiendo el aceite sobre la cabeza de David, le susurró al oído, tú serás el próximo rey. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú seas ungido hoy por el Espíritu Santo y te digan, tú serás el elegido de Dios para esta o aquella misión? ¿Qué harías tú después de estos eventos? ¿Qué hizo David después de este evento? En Cuba decimos, si quieres conocer el carácter de alguien, dale poder. Y allí va a salir su verdadero carácter. Gente que siempre fueron gente simple, en cuanto le dieron un carguito, un puestecito, se convirtieron en verdaderos tiranos, enemigos de todos. Ahora, ¿qué hizo David después de este evento? ¿Qué harías tú? Vamos a ver qué hizo David. Bueno, mire, esto que estamos estudiando, la unción de David como rey, no es algo que ocurre todos los días, ¿cierto o no? Ahora, lo interesante es que David no se fue a los grandes almacenes a comprar la ropa adecuada que vestiría a partir de ese momento. No lo hizo, ¿no? No fue tampoco a una gran joyería a escoger una corona digna de la realeza y del cargo que ostentaba ahora mismo. Recuerdan que no fueron unas elecciones, fue Dios quien lo escogió para un rey. Pero sin embargo, él no fue a buscar ropas finas, él no fue a buscar la corona, no ordenó ningún juego nuevo de tarjetas de presentación, aclarándole quizás a la imprenta, cambien el título de pastor por el de rey. No salió corriendo por las calles de Belén gritando, soy el ungido de Dios, ahora soy el nuevo rey. ¿A dónde fue David? Vamos a dejar que sea Saúl quien nos diga a dónde fue David después que fue ungido y coronado o ungido como rey. Dice en 1 Samuel 16, 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Hasta Saúl, que quizás nunca había puesto un pie en Belén, sabía dónde estaba David, con las ovejas. ¿Dónde estaba David? Seguía cuidando las ovejas de su padre. Seguía tranquilamente en calma, sin orgullo, sin estar en la pompa, sin estar alardeando, cumpliendo con las mismas obligaciones que había cumplido hasta ese momento. Parece que incluso ya David era conocido como David de las ovejas, porque hasta el rey lo manda a buscar como el ovejero. Mándeme ese, el hijo suyo, el ovejero. Y solo David abandonó sus responsabilidades cuando Dios lo llamó al lado de Saúl. Algunos dicen que para que Saúl lo entrenara. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Saúl no era el mejor ejemplo para entrenar a un rey de Israel. Encima estaba endemoniado. Si hubiera alguien digno para instruir a David como rey, ese hubiera sido Samuel, no Saúl. Entonces, ¿por qué Dios envió a este muchacho al lado de aquel rey inmundo, de aquel rey desobediente y rebelde, de aquel rey endemoniado? ¿Por qué lo mandó? A mí me gusta pensar más que sería para bendecir a su pueblo. Dios todavía, a pesar del rey, amaba a su pueblo y quería darle nuevas victorias y quería darle nuevas bendiciones. Por eso es que él necesitaba que su ungido estuviera allí con el ejército de Dios. Saúl se creyó que a través de la muerte de Goliat por parte de David y la victoria, Dios se había reconciliado con él y era el ungido. Y él seguía siendo el ungido. Pues no. Todas las victorias que Saúl obtuvo cuando David se fue con él fueron por la misericordia de Dios y la unción que tenía ese muchacho. De hecho, fíjense si fue así, que cuando iban a la batalla, ¿cuántos mataba Saúl? 1000. ¿Pero cuántos mataba David? 10,000. La bendición de Dios era y el pueblo lo notó, el ejército lo notó. Le cantaban y danzaban delante de los dos y decían, Saúl mató a sus 1000 y David mató a 10,000. Y eso provocó hasta el celo del rey. Por eso Dios envió a David al ejército de Dios, para que el ejército de Dios siguiera siendo una fuente de bendición para el pueblo de Israel. Y desde esa posición de humildad, sirviendo al rey, David se ganó el corazón de todo el ejército y de toda la nación. Sus proezas, sus hazañas llenaron el corazón y ganaron el corazón de todo Israel. Halló gracia ante los ojos de todos, porque Dios estaba con él. El destino de David comenzaba a vislumbrarse. Dios tenía un propósito con él. Dios fue su mismo entrenador, porque cuando los celos nacieron en el corazón de David, David tuvo que huir y ser entrenado por las pruebas, como hablamos el sábado pasado, ¿recuerdas? Dios fue su propio entrenador. Pero este muchacho ya tenía madera, porque Dios tenía planes y propósitos para este hombre. Pero este hombre tenía un carácter, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios lo escogió. Por eso este hombre esperó con paciencia, sin orgullo, en servicio, en humildad, hasta que llegara su momento. Ahora, lo que me muestra el carácter de David es que aún siendo un niño, el criado del rey que lo recomienda para calmar al rey con su canto, lo mira de otra manera. ¿Cómo lo ve este criado? Tendríamos que ir allá a 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Recuerda que este muchacho era un niño que ni el propio rey ni los generales querían que peleara con el gigante Goliat, porque era muy jovencito. Y además no traía armas, no le servía ni las ropas del rey, ni la coraza, ni las armas del rey, no podía con ellas. Pero sin embargo, mira cómo lo ve el criado que propone a David para que venga como músico a calmar al rey. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oigan los detalles. Número 1, sabe tocar el arpa. Eso era importante porque lo que estaban buscando era un músico nada más. Pero lo interesante es que este criado le dice, hay un paquete completo. Yo conozco un músico que te puede calmar, pero que te puede dar mucho más que eso. Mira, ese muchacho sabe tocar. Ese muchacho además es valiente. Ese muchacho es vigoroso.
Ese muchacho es un hombre de guerra. Oiga cómo lo ve este tipo. Estaba tan motivado, estaba tan entusiasmado con la personalidad de David, que era un niño de 15 años, a lo sumo 16, 17. Y ahora mira cómo lo ve este criado. Hombre de guerra. Si no sabía, no podía ni portar la espada del rey. Ahora eso sí, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Yo estoy seguro que todos los elogios anteriores venían producto de este último. Jehová está con él. Porque cuando Jehová está contigo, la gente te ve como alguien capacitado, como alguien preparado, como alguien valiente, como alguien vigoroso, como un soldado de guerra, como un héroe de Dios. Prudente, porque el que está con Dios, el que Dios está con él, es una persona prudente en sus palabras. Además, era hermoso. De estar tanto tiempo contemplando a Dios, pues ya tenía reflejada la imagen de Jesucristo en su rostro. Y eso nos pasa a ti y a mí también, en la misma medida en que nos vamos acercando más a Dios. Y lo más importante, Jehová está con él. Te conviene ese músico. Tremendo. David era un hombre con propósito, porque se había preparado para el momento cuando Dios lo eligiera y demandara de él. Él debería estar listo. Y se preparó para ese momento. ¿Saben algo? Lo cierto es que hoy también Dios está buscando hombres conforme a su corazón para darle propósitos a su vida. ¿Serás tú? ¿Seré yo en esta mañana ese hombre que está buscando a Dios para poner propósito en su vida? Dios quiera que sí. Que tú y yo, aprendiendo del ejemplo de David, también podamos prepararnos con corazón humilde para el servicio de Dios y que seamos capacitados de la manera que David fue capacitado. Hoy es un buen día para regresar a Dios. Hoy es un buen día para que Dios nos capacite para la misión que tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta experiencia de David. Te damos gracias porque hemos aprendido hoy cómo escoges a las personas y cuáles son las personas que te agradan. Permite que nosotros también trabajemos en nuestro carácter y nos capacitemos para la misión en este tiempo. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Permite que tu bendición nos alcance en esta mañana de sábado a todos. Danos un sábado en tu presencia. Bendice a los enfermos, restáuralos, sánalos. Ayuda a los afligidos y enlutados. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.